Lapeado. El lapeado es una operación de mecanizado en el que se frotan dos superficies con un abrasivo de grano muy fino entre ambas, para mejorar el acabado y disminuir la rugosidad superficial. Se emplea para acabar bloques patrón y conseguir uniones estancas entre dos superficies metálicas. La herramienta de lapear permite sujetar las partículas abrasivas y está fabricada con un material más blando que la pieza a mecanizar para preparar metales endurecidos para un examen metrológico. Este material es textil. Cuando el abrasivo es polvo de diamante, se emplea cobre, pero el material más frecuente es el hierro fundido de grano. Se puede realizar a mano o usando máquinas especiales. Se puede aplicar a materiales metálicos y no metálicos de casi cualquier dureza. Pero si el material es excesivamente blando, los granos de abrasivo se pueden quedar incrustados en la pieza. Cuando el lapeado se realiza manualmente, se emplea una placa plana estirada. Por ejemplo, se podría extender polvo de esmeril sobre la superficie de la placa, que después se frotaría contra la pieza al lapear con un movimiento irregular, rotatorio, quizás en forma de 8, para que el desgaste sea uniforme. Proceso de esmerilado. El esmerilado es un proceso de remoción de material en el cual las partículas abrasivas están contenidas en una rueda de esmeril aglutinado que opera a velocidades periféricas muy altas. Por lo general, la rueda de esmeril tiene una forma de disco balanceada con toda precisión para soportar altas velocidades de rotación. ¿Qué quiere decir el esmerilado? El esmerilado funciona de tal manera que al girar a tanta velocidad con estas pequeñas partículas de abrasivo sobre la superficie que se va a esmerilar, se pasa para que cuando haces una soldadura quede todo al mismo nivel y no haya ni una impureza ni una deformidad en ella, todo sea continuo y no tenga ninguna deformidad. Pulido refiere a componer, alisar o perfeccionar algo, dándole la última mano para su mayor primor y adomo. También se utiliza en este concepto para referir a lo que se adorna o se compone. El desbarbado es un proceso de acabado en el que se elimina la excedente de materia de metal, plástico u otro material que se esté trabajando en esta pieza. Generalmente en el proceso de mecanizado, el objeto del proceso de eliminar las irregularidades y afinar la superficie de la pieza para lograr el pulido o acabado ideal. El proceso de desbarbado se ejecuta de la manera manual empleando una gran variedad de herramientas. La herramienta a utilizar se determina en base al tipo de material y la forma de la pieza en la cual se va a trabajar. Herramientas para el desbarbado. Entre las herramientas más populares para ese proceso encontramos cuchillos giratorios, cuchillos especiales, rasquetas, avellaneadoras y limpiaplanchas. Abrillantado. Es muy parecido al pulido, solo que se realiza con partículas muy finas sobre discos suaves de tela o piel. El abrasivo se suministra externamente con un lápiz de compuesto abrasivo. El abrillantado es el paso para conseguir un alto brillo liso, brillante y acabado final. Hay muchas diferentes pulir y compuestos de pulido. Algunas personas los separan en categorías adicionales con 3 o 4 niveles de diferente pulido y abrillantado. Rectificado. El rectificado tiene por finalidad corregir las imperfecciones de carácter geométrico y dimensional que se producen durante las operaciones de manufacturado de piezas, ya sea por máquina o por tratamiento térmico.
Este último caso es particularmente importante para el acero, ya que las piezas son calentadas y sumergidas en un baño de enfriamiento, con lo cual sufren deformaciones más o menos pronunciadas. Principalmente este proceso nos sirve para corregir esas deformidades más o menos pronunciadas que tienen alguna curva, que sobresalen de su volumen de la pieza. Eso nos va a ayudar a que todas esas deformizaciones sean corregidas y no vaya a que salga de la producción con esa deformidad. Electropulido. Electropulido es un tratamiento superficial mediante el cual el metal, al ser pulido, actúa como anodo en una celda eléctrica, disolviendo con la aplicación de corriente. Se forma un film polarizado en la superficie metálica bajo tratamiento, permitiendo a los iones metálicos difundir a través de dicho film. Las micro y macro proyecciones a puntos altos y de la superficie rugosa, los mismos que zonas con rebabas, son áreas de mayor densidad de corriente que el resto de la superficie y se disuelven a mayor velocidad, dando lugar a una superficie más lisa, nivel y rebaba, simultáneamente y bajo condiciones controladas de intensidad de corriente y temperatura. Tienen lugar un abrillantamiento de la superficie. Esto quiere decir que se emplea principalmente en esos materiales que necesitan ser de un color muy brilloso. En estos también los podemos encontrar como es el cromado, que es uno de los principales factores que se emplea también como en los escapes y en las defensas de los automóviles, que es uno de los principales donde se encuentra este proceso. Galvanizado. La galvanización es un procedimiento de aplicación de un recubrimiento de zinc sobre las piezas de acero o fundición mediante inmersión de las mismas en un baño de zinc fundido. Es el proceso anticorrosivo por definición. Durante la inmersión de los productos en el zinc fundido, se produce la difusión del zinc en la superficie del acero, lo que da lugar a la formación de diferentes capas de aleaciones de zinc y hierro, de distinta composición, y una capa exterior de zinc puro de una gran resistencia a los distintos agentes de corrosión de la atmósfera, el agua o el suelo. Para obtener buenos resultados, es necesario que se verifiquen ciertas condiciones como lo son el diseño de las piezas, las inmersiones de las piezas que deben de acomodarse al tamaño del crisol de galvanización. El peso de las piezas debe de estar condicionado por los dispositivos de elevación y transporte existentes en el taller de galvanización. La utilización de aceros adecuados para la galvanización y el control del estado superficial de las piezas a galvanizar. Moleteado. Es un proceso de conformación de enfrío del material mediante unas moletas que presionan la pieza mientras da vueltas. Dicha deformación genera un incremento del diámetro inicial de la pieza. El moleteado se realiza en piezas que se tengan que manipular a mano para evitar el resbalamiento que tuviesen en caso de ser lisa. El moleteado se revisa en los tornos con moletas de diferentes pasos y patrones. Para que el moleteado quede exacto, se debe llevarlo primero al cabezal del torno para que quede paralelo. Existen los siguientes tipos de moleteado por deformación. Radialmente, cuando la longitud moleteada en una pieza coincide con el espesor de la moleta a utilizar, y longitudinalmente, cuando la longitud excede al espesor de la moleta. Para este segundo caso, la moleta siempre ha de estar biselada en sus extremos. Anodizado de aluminio.
Es un tratamiento de superficie electrolítica que puede producir una capa de superficie protectora delgada, microporosa, pasiva de aluminio, unas pocas docenas de micras. La función de aleación de aluminio puede ser de todos los anodizados tratamientos. Las funciones del anodizado son decoración, la protección de mecánica contra la corrosión y el desgaste, el colgar antes de pintar y la protección del aislamiento de la electricidad. Consiste en realizar mejorar la superficie de relieves o surcos unidimensionales por medio de piedras. Es muy utilizado en la fabricación de camisas de motores, bielas, diámetros interiores de engranes, etc. El pulido de las camisas es una de las operaciones de acabado de la superficie, no una operación de modificación de la geometría en bruto. Las herramientas que se utilizan en el bruñido se denominan piedras o barratas abrasivas en el bruñido, en un proceso muy utilizado en el acabado de cilíndricos para motores de combustión interna, viales, diámetros interiores, engranajes, etc. Lijado. Denominado lijadura, la máquina mediante el montaje de un papel o tela que permite llevar a cabo el proceso de lijado de una superficie, generalmente madera, aunque puede emplearse para lijar diferentes materiales. Hay lijadoras manuales y lijadoras estacionarias, que a su vez pueden ser banda, orbitales o de contacto. Pintura. Los prototipos plásticos admiten muchos tipos de acabados superficiales. La pintura es uno de los más habituales y fáciles de aplicar. Prácticamente todas las tecnologías aceptan perfectamente el pintado. De todas formas, al aplicar la pintura en los prototipos, resalta cualquier imperfección superficial, por lo que es recomendable, para obtener un acabado perfecto, usar tecnologías que tengan un buen acabado. Siempre se puede pulir los prototipos para minimizar estas imperfecciones o los propios saltos de capa de las tecnologías de prototipado.